Bueno, el día de hoy vamos a ver prácticamente un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para un proyecto de una casa, por ejemplo una vivienda de 2 niveles. Y en este caso vamos a ver que al interpretar más que todo cuando nos dan el estudio de mecánica de suelos y un poco para al momento de construir tener algunas consideraciones. En este caso, como vamos a poder observar, por ejemplo, estudio de mecánica de suelos, el proyecto, por ejemplo, se va a realizar tanto en Laredo de la familia Aguilar. En este caso, usualmente las dos primeras hojas que te da, en este caso, el estudio de mecánica de suelos, es un resumen de todos los ensayos que se han realizado y el criterio que se ha tenido para el proyecto. Entonces, en este caso, se ha tenido la primera, por ejemplo, tenemos una primera hoja y una segunda hoja. Y eso es más que todo, ¿por qué? Porque se han realizado dos puntos, o sea, dos excavaciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un suelo y en este suelo se han realizado dos calicatas, calicata 1 y calicata 2. Entonces, una primera calicata va a ser distinta usualmente a la segunda calicata. Eso va a depender mucho del tipo de terreno que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un terreno nivelado, o en este caso horizontal, usualmente va a variar mínimo. Pero si tenemos, por ejemplo, un terreno irregular, usualmente los perfiles estratigráficos, o sea, en las capitas que tengan los diferentes tipos, el suelo en todo, por ejemplo, el corte transversal, no va a ser casi igual. Es por eso que aquí vamos a poder observar. En este caso, por ejemplo, tenemos profesional, por ejemplo, Pepito Pérez, y en este caso el número del CIP, ¿no? Si quieren ya el número del CIP y quieren corroborar lo que esté habilitado, también lo pueden hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, se da propuestas, por ejemplo, el tipo de cimentación. Por ejemplo, cimentación zapata corrida en la primera, por ejemplo, ¿no? En este caso no se encontró napa freática. ¿Pero qué es la napa freática? La napa freática es el nivel de nivel freático o la cantidad, o si tuviera más que todo agua en tu terreno, más que todo. Entonces, en este caso, no va a ser lo mismo que construir con agua a construir sin agua. O ver qué tipo de suelo tienes. Porque en este caso, por ejemplo, no va a ser lo mismo que construyes en arena con agua, que puede ser un suelo licuable, o un suelo gravoso que va a tener un poco va a aportar más carga admisible. Entonces, en este caso, por ejemplo, también tenemos los parámetros de cimentación, que en este caso nos da por defecto ya el ingeniero, que nos dice, por ejemplo, en este caso el DF, o el desplante de 1,50 m, nos dice presión admisible 1,4, corte factor 3 y todo ello, que es más que todo base también a la normativa. En este caso, por ejemplo, también tenemos los parámetros sísmicos del suelo. Esto es más que todo con la norma E030. A ver, lo que pasa es que el estudio de mecánica de suelos, que es la E050, con la E030, usualmente siempre se entrelaza, más que todo, como tenemos como una especie de relación, más que todo para ver los parámetros, y todo ello va prácticamente de la mano. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tipo de zona, vamos a ver un poquito de describir, ya un poquito más desglosando el estudio, en qué tipo de zona nos encontramos, el tipo de suelo que es un suelo tipo 2, un S2, factor del suelo y, por ejemplo, agresividad de sulfatos moderada, el tipo de cemento. A ver, lo que pasa es que aquí vamos a ser un poco parciales y también imparciales. Porque, por ejemplo, al momento de, por ejemplo, el ingeniero ya tomar la decisión de hacer, por ejemplo, un estudio de sulfatos, y allí vamos a recomendar tanto a la empresa para que realice, por ejemplo, si tenemos un suelo muy agresivos, qué tipo de cemento va a ser mejor. Usualmente siempre se propone, puede ser una propuesta económica, un poquito también más especializada. Va a depender mucho cuando hables con el que te contrató, para dónde quiero orientarlo. Usualmente siempre puede ser una económica y se puede mejorar el tipo de suelo. Pero si quieren más información de eso, pues me comentan y vemos mejoramientos del tipo de suelo. Bueno, sigamos. Suelos licuables. Bueno, en este caso, la otra hoja resumen es prácticamente del segundo punto, ¿no?
que prácticamente redundaría, así que sigamos. En ese caso tenemos prácticamente como la carátula del proyecto, Casa Laredo, proyecto familiar, ¿no? O como la persona te lo diga, como quiere que esté bordado. Ubicación, Laredo, o en este caso Mampresa, que está la ubicación del lote, ¿no? El distrito, provincia y departamento. Las generalidades es como vamos a ver, como el contenido o nuestro sílabo, donde vamos a decir todo lo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir bajando. Primero tenemos, por ejemplo, acá también tenemos las normativas que nos hemos basado. Por ejemplo, no va a ser lo mismo analizar un suelo para una edificación normal. O, por ejemplo, si tuviera micropilotaje o pilotaje, donde ya es un grado de envergadura un poquito más formal, pues, ¿no? O más específico, más que todo. Porque también va a ser distinto realizar, por ejemplo, también para una planta de cimentación. Entonces es otro análisis. Entonces, por ejemplo, acá están las normativas que se utilizan, ¿no? O los parámetros. Acá tenemos, por ejemplo, ya del proyecto en sí, la ubicación y localización. En este caso tenemos la latitud y la longitud. Bueno, no es relevante, bueno, es un poco relevante la verdad, un poquito, para saber más que todo dónde está. Y si seguimos bajando, por ejemplo, aquí decimos cuántos kilómetros se encuentra, por ejemplo, del estudio de mecánica de suelos hasta el lugar en específico. Por ejemplo, en este caso, 13 kilómetros, 12 kilómetros y medio. En este caso vamos a ver el alcance del estudio de mecánica de suelos, o el EMS, que usualmente ya se dice. Tenemos, por ejemplo, parámetros sísmicos según la normativa E030, ¿no? Usualmente, por ejemplo, aquí, ¿en qué zona nos encontramos? Si nos encontramos, por ejemplo, la zona roja, es la costa, luego así, ¿no? Sucesivamente, costa, sierra y también la selva. Entonces, por ejemplo, en este caso, que se encuentra Laredo en la zona 4, porque nos encontramos en la costa, ya tenemos, por ejemplo, un poco de data ya específica. Entonces, por ejemplo, ya tenemos, por ejemplo, en este caso, ya hemos analizado el suelo y tenemos un suelo S2, por ejemplo. Más el suelo tipo Z4 que está en la zona 4, pues ya tenemos, por ejemplo, en este caso, algunos datos como 1.05, por ejemplo, ¿no? Y así también lo tenemos aquí, para hallar también tanto nuestro TP y nuestro TL. En este caso ya tenemos el SUS, bueno, como lo decimos, no, acá está prácticamente una tipo hoja resumen. Y aquí vamos a, por ejemplo, desglosar más que todo ya la calicata. Tenemos una calicata 1 y una calicata 2. Y un poco para ver, por ejemplo, acá tenemos cómo se ha hecho la propuesta tanto al proyecto. Entonces, en este caso vamos a bajar un poco para ver las calicatas o lo que se ha analizado, más que todo un resumen. En este caso, por ejemplo, se llama un perfil estratigráfico. Perfil estratigráfico. No es nada más y nada menos que, por ejemplo, tenemos un suelo. Y este suelo, por ejemplo, es un tipo de suelo. Y este suelo hacemos un corte. Hacemos un corte y al momento vamos a ver los perfiles que tiene en este caso el tipo de suelo. En este caso se realiza una calicata a 3 metros. Pero no va a ser lo mismo si tenemos un proyecto que tiene un sótano, un sótano o doble sótano. Bueno, doble sótano no, porque ya no sería. Un sótano, o si vamos a tener en este caso más cositas, dependerá mucho del proyecto. Entonces, teniendo esas consideraciones, tenemos acá tanto la exploración, tenemos la muestra, y en este caso podemos ver que tenemos una pequeña descripción. Esta pequeña descripción es más que todo de acuerdo a la clasificación. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de suelos. Un suelo arenoso, arcilloso, limoso, arenoso. Entonces, por ejemplo, cuando eso se realiza mediante por ejemplo, clasificación de suelo por granulometría. Entonces, en este caso se ha analizado el tipo de suelo y podemos observar, por ejemplo, SC. ¿Qué es SC? Por ejemplo, es un suelo mixto. Entonces, por ejemplo, SC, la S es de la nomenclatura S de arena, que es sand, y C es de la abreviatura de arcilla, que es clay. Y aquí podemos observar prácticamente en la descripción, por ejemplo, dice que los primeros 20 centímetros tiene material de relleno. Porque usualmente cuando tú vas a un proyecto, prácticamente lo encuentras en nada, lo encuentras en cero, en nada. Y usualmente siempre se generan malezas porque estuvo hace mucho tiempo.
Y ya en la parte, por ejemplo, a partir de los 20 centímetros hasta los 3 metros, tenemos CS, ¿no? CS. Y en este caso, como les comenté, acá un poco es arena arcillosa. Acá un poco describimos tanto lo que hemos visto, por ejemplo, cuando tú vas con una persona para que realiza, vemos tanto y analizamos. Por ejemplo, color marrón, húmedo, claro, irregular y todo eso. Aquí también podemos observar el porcentaje de arena que tiene prácticamente un 60%. Luego le sigue en este caso los finos, que va a ser en este caso la arcilla, que tiene casi un 30%, 27.7%. Y luego ya sería la grava. En este caso no se encontró napa freática. Entonces, luego el contenido de humedad es prácticamente el suelo. Por ejemplo, el análisis del suelo, agarramos una muestra, lo colocamos en el horno, luego la quitamos y vemos si ha perdido humedad o no. Usualmente eso va a variar, porque no es lo mismo que tenga humedad a que, por ejemplo, al momento que hayas hecho la excavación hayas encontrado napa freática. Entonces, en consideración todo ello. Entonces, estos ya son ensayos de peso unitario, más que todo ya en laboratorio, que si quieren ya un día podemos hablarlo. Y acá yo creo un poco ya de los ensayos ya un poco más en campo, por ejemplo ensayos químicos, que por ejemplo se realiza tanto en sales solubles, cloruros y también sulfatos. A ver, lo que pasa es que estos ensayos se realizan más que todo porque imaginemos que tenemos un tipo de suelo y ese tipo de suelo es muy agresivo o tienes muchas sales que en contacto con tu, por ejemplo, con tu terreno o con tu cimentación, puede a largo plazo tener, por ejemplo, salitre y afectar toda tu cimentación y afectar en este caso el proyecto. Entonces, por eso que se realiza y podemos, por ejemplo, no va a ser lo mismo que tengamos un suelo que no sé, que sea más, por ejemplo, pasivo, o en este caso que sea mucho más agresivo. Allí vamos, más que todo, vamos a recomendar el mejor tipo de cemento más que todo. Por ejemplo, un cemento 2, o si es muy agresivo, cemento tipo 5, o en este caso, si por ejemplo, si es que tienes napa freática y tienes muchas cosas más, se recomienda diferentes cosas. Entonces, cuando es geomembrana, es que va a variar mucho, dependerá del proyecto, pero usualmente hacemos recomendaciones más que todo del tipo de cemento que se realiza, o que puedes optar más que todo para la cimentación. Entonces, teniendo esas consideraciones, por ejemplo, en este caso no teníamos, por ejemplo, agua. Entonces en este caso ha sido muy bueno, ya que con eso pues no va a ser, los rangos no va a ser tan agresivos, pero también ya varía mucho, pues, ¿no? Bueno, en este caso ya tenemos un poco ensayo de penetración dinámica o ligera. En este caso, usualmente acá vamos a sacar la capacidad portante de la estructura, bueno, más que todo del suelo. Y eso más que todo porque lo puedes realizar con SPT o DPL. Usualmente también hay correlaciones ya en muchas bibliografías que tú puedes tener correlación. Entonces, cuando tú vayas con un estudio de mecánica de suelos, pues más o menos ya acá ves qué han realizado. Entonces, esto es un poquito, tener más que todo las consideraciones, porque esta es una hoja Excel que tenemos que cumplir algunos parámetros para poder dar un OK, ¿no? Al momento de realizar o dar los ensayos. O bueno, el estudio de mecánica de suelos. Cálculo de coeficiente de balasto, que en otro tema, si quieren, les interesa, pues me comentan. Y acá tenemos, por ejemplo, un poco la calicata 1 y la calicata 2, ¿no? Bueno, acá está el DPL que se realizó con un asistente y todo eso. Y prácticamente eso sería todo. Bueno, espero les haya gustado el contenido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.